Esta es su música. Este, su folclore y tradiciones. Esta, su riqueza gastronómica. He aquí parte de sus riquezas naturales. Y estas son muestras de su historia. Amanece en una ciudad que hoy cumple 100 años como capital. Su nombre se pierde en la sombra de los siglos. Primero se llamó Coyatoc, Casa de los Conejos, de Coya conejo y Toc casa. En el siglo XV, al conquistar los nahuas estas tierras, la designaron Tochtlan, lugar de conejos, de Tochtli conejo y Tlán, donde abundan. Los oques, con un vocabulario de palabras agudas, pronunciaban el nombre como Tuxtlán. Llegan los conquistadores españoles y pronuncian y escriben Tusta hasta finales del siglo XIX. Finalmente recibe el nombre de Tuxtla, al que más tarde acompañará el apellido Gutiérrez, en honor de Joaquín Miguel Gutiérrez, destacado hombre de estas tierras y tercer gobernador de ellas en 1830. Muchos ayeres han transcurrido desde entonces, y hoy Tuxtla Gutiérrez tiene otra faz. Un rostro formado por múltiples fragmentos de un devenir que mira al pasado para consolidar su presente. Presente que reúne como caleidoscopio los colores de un origen indígena, del coloniaje, la independencia, la separación y el regreso a la mexicanidad. La historia de Tuxtla va siguiendo todos los momentos históricos de la historia nacional. Es decir, tenemos una época que se llama la colonia, ¿verdad? Tenemos el virreinato que abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Durante ese periodo hay muchos acontecimientos dignos de mencionarse. Entre ellos tenemos en el siglo XVII un motín indígena que se debió al despotismo con que el gobierno virreinal trataba a los indígenas, principalmente a los zoques. Había un zoque llamado Pablo Hernández y trataba muy mal a sus propios hermanos. Estaba apoyado por el alcalde mayor Manuel Maesterra. Entonces los tuxtlecos, que siempre han sido liberales, un día se amotinaron y como no hizo caso
el alcalde mayor de sustituir al gobernador Soque por otro personaje. Entonces se armaron de palos y piedras y mataron a las autoridades españolas. Es un hecho que se ubica pues también dentro de la colonia. En el siglo XIX tenemos los acontecimientos más importantes de Tuxtla, podemos decir los momentos estelares, porque es en ese siglo cuando adquiere su categoría de villa, después adquiere la categoría de ciudad, después se le pone el nombre de Tuxtla Gutiérrez, en honor a don Joaquín Miguel Gutiérrez, un prócer liberal que fue recordado por el gobernador Maldonado, y con un decreto de este gobernador se le puso a esta ciudad el nombre de Tuxtla Gutiérrez, que lleva actualmente. El transcurso de Tuxtla Gutiérrez por la historia nacional ha determinado también que la ciudad presente desde su fundación innumerables transformaciones. Una metamorfosis que sus habitantes no olvidan y guardan celosamente en diversos rincones. Aprovechemos este vuelo sobre la ciudad para conocer precisamente algunos de sus rincones y saber un poco más de lo que fue y es Tuxtla Gutiérrez, de lo que tiene y ofrece a quienes la habitan y la visitan. Al llegar a Tuxtla Gutiérrez por aire o por tierra, el Boulevard Dr. Belisario Domínguez nos recibe. Esta importante avenida conecta el aeropuerto de Terán con la ciudad. Y aquí podemos encontrar las primeras muestras del desarrollo que tiene actualmente Tuxtla Gutiérrez. Como punto inicial, al entrar a la ciudad, encontramos el Centro Cultural Universitario, que alberga a la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Chiapas, considerada una de las más grandes bibliotecas de universidades del país. Conocida también como la Biblioteca de la UNACH, cuenta con los servicios más avanzados, fonoteca, mapoteca, sala audiovisual y un extenso acervo. Es uno de los 4 centros bibliotecarios con los que cuenta la capital de Chiapas. En conjunto podemos decir que los habitantes tienen en sus bibliotecas un acervo de aproximadamente 220,000 volúmenes. Más adelante, en nuestro camino por el Boulevard Belisario Domínguez, se encuentra la Fuente Mactumaxá, que recibe su nombre del Cerro Mactumaxá. Vigía imponente de la ciudad, el Cerro Mactumaxá se levanta sobre la meseta de Copolla a 1000 metros del nivel del mar. Su nombre significa donde marcharon las culebras. Es mudo testigo del crecimiento de la ciudad. Los indígenas de la región creen que en la cumbre del cerro se encuentra una gran serpiente, la que manda las lluvias a Tuxtla. Actualmente en su cima existe un monumento a la cruz cristiana. Muy cerca de la Fuente Mactumaxá se encuentra uno de los centros deportivos y recreativos más importantes de Tuxtla Gutiérrez, Cañahueca. En este lugar, los tuxtlecos cuentan con instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de su deporte favorito, pistas para atletismo y ciclismo, canchas de básquetbol y aparatos de acondicionamiento físico. De este espacio recreativo que congrega cada semana a miles de tuxtlecos, nos trasladamos al corazón de la ciudad. En el centro mismo de la ciudad, la plaza cívica, amplia y moderna, cuenta con 8 fuentes y bellos jardines que enmarcan al edificio sede del Poder Ejecutivo Estatal. El Palacio Municipal y el Palacio Legislativo y Judicial. La plaza cívica es punto de reunión de tuxtlecos y visitantes. Por las mañanas, cuando el sol brilla radiante y la temperatura se eleva, sus árboles brindan agradable sombra y sus fuentes refrescan el ambiente.
En las calurosas noches de Tuxtla Gutiérrez, la plaza cívica es nuevamente sitio para el esparcimiento, el descanso, la diversión y la reunión de quienes visitan y habitan esta ciudad. En este escenario, lugar aparte merece la Catedral de San Marcos. Su carrillón nos llama la atención cada hora con melodías populares y religiosas que acompañan la procesión de los apóstoles. Inicialmente construida como capilla en el siglo XVI, la Catedral de San Marcos fue remodelada en 1981. Tiene un campanario de 48 campanas y un reloj que muestra su belleza al estar iluminado por las noches. En la fachada principal se encuentra el león alado, símbolo de San Marcos, patrono de la ciudad. Y del centro de la ciudad nos trasladamos a otro sitio de gran importancia en la geografía actual de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aquí, a principios de siglo, se encontraban plantaciones de caña. En 1908 lo adquiere el gobierno para crear un lugar de esparcimiento de los tuxtlecos. El entonces gobernador de Chiapas, don Ramón Rabasa, sugiere se construya en la entrada una calzada adornada con árboles de mango, de los cuales quedan muy pocos. Lo que sí permaneció fue la esencia de su creación. Este lugar fue inaugurado el 26 de abril de 1908 con el nombre de Parque del Ayuntamiento, el cual cambiará por el que aún conserva, Parque Madero, en honor del prócer de la Revolución Mexicana. Hoy el Parque Madero constituye una importante zona arbolada dentro de Tuxtla Gutiérrez, y ahí los tuxtlecos guardan parte de su historia, su naturaleza y su arte. Hagamos un breve recorrido por estos rincones del Parque Madero. Hoy la calzada, construida en 1908, no está adornada con árboles de mango. Sin embargo, conserva su belleza original con plantas y árboles singulares. En la actualidad, es llamada la Calzada de los Hombres Ilustres, y encontramos bustos de algunos importantes caudillos de la Revolución Mexicana.
Al final de la calzada, encontramos el Jardín Botánico Faustino Miranda, el Museo Botánico, el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa y el Museo Regional de Antropología e Historia. Este último sitio, de moderna arquitectura en su exterior, conserva los vestigios más antiguos de estas tierras. Reliquias de gran valor histórico pertenecientes a las culturas prehispánicas que dominaron las diversas regiones del estado, principalmente la de los mayas. Monolitos, cerámicas, y urnas funerarias, entre otras cosas, encontramos en esta sala dedicada al mundo prehispánico. En el segundo nivel, el Museo Regional de Antropología e Historia conserva elementos de la colonia, el siglo XVIII y la historia cercana. Pinturas, tallados, fotografías y un área dedicada a la etnografía y la indumentaria indígena característica de esta región. Y mientras observamos algunas piezas que forman parte de este acervo, es importante destacar que este museo se inició en una antigua biblioteca pública a un costado de la iglesia de San Marcos. Ahí el maestro Marcos E. Becerra, distinguido científico tabasqueño, estudiaba monolitos y escribía datos históricos de los pueblos de Chiapas. La colección, que inicialmente formó parte del Museo Regional de Antropología e Historia, estaba constituida por 10 monolitos, 561 piezas de cerámica, reliquias del general Joaquín Miguel Gutiérrez y del doctor Belisario Domínguez, una banca del siglo XVIII y un óleo del padre Sebastián de Grijalva, el primer fraile chiapaneco del siglo XVI que fue al Vaticano. Diversos fueron los recintos que albergaron la riqueza antropológica e histórica de Chiapas hasta el actual, inaugurado en 1982. Muy cerca del Museo Regional de Antropología e Historia, los tuxtlecos conservan cuidadosamente otro tipo de riqueza. Estamos en el Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda. Aquí, en 4,5 hectáreas, el visitante encontrará una muestra representativa de las especies vegetales de Chiapas. Árboles y plantas de gran tamaño y belleza aparecen ante nuestros ojos. Hay aproximadamente 2.500 ejemplares adultos en exhibición, pertenecientes a 294 especies. Parte también del Instituto de Historia Natural, y a un costado del Jardín Botánico se encuentra el Museo Botánico, con 2 colecciones. Las maderas de Chiapas, con 46 ejemplares de las maderas más representativas de las selvas chiapanecas. Encontramos desde el cedro y la caoba, por ejemplo, hasta el hormiguillo colorado, del que se obtienen las maderas características para la construcción de las marimbas. La segunda colección es de plantas medicinales, también con 46 ejemplares. En total existen en exhibición 144 especies distintas. Ubicado también en lo que es el Parque Madero, encontramos una moderna construcción, el nuevo Teatro Emilio Rabasa. Diseñado y construido bajo la visión del arquitecto Abraham Zabludovsky en 1982, fue inaugurado en octubre de ese mismo año. El nuevo Teatro Emilio Rabasa
se encuentra a la altura de los mejores del mundo, ya que cuenta con los últimos adelantos para satisfacer las mínimas necesidades en la presentación de espectáculos teatrales, dancísticos e incluso cinematográficos. Este recinto es depositario de una gran tradición que se remonta a 1883, cuando fue construido e inaugurado el primer teatro Emilio Rabasa. Y ya que hacemos mención a una tradición teatral y artística, vayamos con el profesor Luis Salaminos, quien nos habla de algunos aspectos de la actividad del arte y el teatro. Había desde luego un formidable movimiento poético, ¿no? Estaba en su apogeo, aunque todavía no demasiado conocidos en México, pero ya conocidos, nada menos que Rosario Castellanos y Jaime Sabines, ¿no? Y la verdad es que yo creo que Jaime Sabines es quizá el mejor poeta de habla hispana de hoy día. Perdonen, pues Guillén vive todavía, ¿no? Y otros. Y Rosario Castellanos, que también era. Pero al lado de ellos había otros muy buenos poetas, ¿no? Y lo sigue habiendo. Chiapas ha sido un lugar de buenos poetas. Se han expresado muy bien en la poesía. El Ateneo que empezaba a declinar, yo llegué justamente cuando acababa de entrar el gobernador Armando Osorio. El que le había dado el impulso al Ateneo era el general Grajales, ¿no? Y la palabra impulso está bien porque yo considero que el Ateneo, independientemente de la enorme cantidad de personas de valor que lo conformaron, ¿no?, es sobre todo un impulso en la vida cultural de Chiapas. Quizás el impulso, el empuje que dio el Ateneo, pues duró fácilmente 20 años. Que se ha vivido de lo del Ateneo. Es más, hoy día que se están otra vez haciendo cosas muy importantes, se está siempre pensando en el Ateneo, en hacerlo del Ateneo, y se está revalorizando toda la obra del Ateneo. El día antes de que yo llegara, había llegado también enviado por el Limbo Marco Antonio Montero, que había sido discípulo de Sequizano, y llegaba a hacerse cargo del teatro. Inmediatamente nos hicimos una gran amistad. Llegaba con Sonia, su mujer de entonces, y que era muy buena actriz, y sus hijos. Hicimos una amistad de hermanos, ¿no?, que duró hasta la muerte de Marco. Y puso la primera obra y yo estuve con él, desde hacerle escenografía hasta actuarle uno de los papeles. Después puso otra obra y yo fui un tanto asistente director de él, y ese papel, y hice la escenografía. Fue una obra muy polémica, una adaptación que él hizo de Frontera junto al mar, sobre la intervención americana en Veracruz, y entonces no había tratado libre comercio, pero los gringos estaban pegando muy fuerte, ¿no? Entonces era toda la lucha contra los gringos. Algún crítico dijo que cómo nos quejábamos de la intervención americana en Veracruz cuando queríamos que pisaran Acapulco, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Pero sí, fue muy polémico. Diego Rivera entró en la polémica. Ya después se fue, puso dos obras Marco Antonio, y ya me quedé yo con el teatro. En Tuxtla no había habido propiamente teatro, al menos 20, 30 años atrás. Quizás en el siglo pasado sí lo había habido. Quizás algún grupito había pasado ocasionalmente por acá. Pero un teatro así serio, que no fueran dramatizaciones escolares, no se había hecho. Entonces procuramos hacer un teatro serio en cuanto a bien hecho. Pusimos mucha comedia, que era un modo de entrar a la gente, ¿no? Y comedia de calidad, y se puso buen teatro, muy seriamente hecho, con profesionalismo. Muchos de los actores que se formaron en el grupo se han vuelto profesionales. Sergio de Olmos, que ahora está muy, ya no digamos por telenovela, sino por la última obra que ha escrito, es muy buena, y las anteriores también. Surge del grupo y de otros grupos que surgieron al amparo de este, ¿no? Continuamos nuestro recorrido por Tuxtla Gutiérrez y nos dirigimos a la zona sureste de la ciudad. En un área boscosa conocida como el Zapotal, encontramos uno de los sitios de mayor interés en la ciudad. Nos referimos al zoológico Miguel Álvarez del Toro. Este bello sitio alberga únicamente fauna del estado de Chiapas. Cuenta con 22 encierros, 39 jaulas y 6 estanques,
que reproducen fielmente el hábitat de los animales que se muestran al público. La población animal del zoológico Miguel Álvarez del Toro fluctúa entre 800 y 900 individuos pertenecientes a 219 especies, de las cuales el 90% se encuentra en extinción. El zoológico comprende 100 hectáreas, 30 de ellas dedicadas a las instalaciones del parque y 70 a la investigación de especies. En este sitio, los visitantes, además de conocer la gran variedad de fauna de la región, pueden disfrutar de audiovisuales sobre flora y fauna, cursos de verano para niños y jóvenes y una biblioteca con más de 1.400 volúmenes de consulta. Hablar de Tuxtla Gutiérrez es hablar del Cañón del Sumidero. A 23 kilómetros al norte de la ciudad, se erige esta imponente falla orográfica que el río Grijalva ha esculpido con el correr de sus aguas. Día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Se considera que su antigüedad data de miles de años. La longitud total del Cañón del Sumidero es de 32 kilómetros y se inicia geográficamente en el embarcadero de Caguaré. Recorrer el Cañón del Sumidero es una experiencia de gran belleza que impresiona y sobrecoge al visitante. La travesía puede iniciarse en el embarcadero de Caguaré o muy cerca del puente Belisario Domínguez, donde también da principio el Parque Nacional. En el Cañón del Sumidero encontramos un maravilloso espectáculo de vegetación y fauna que ahí se conservan. Es disfrutar también con las caprichosas formas geológicas que la erosión ha formado, como la cascada El Árbol de Navidad, las cuevas del Hombre, del Colón y del Suspiro. En el interior del Cañón del Sumidero se encuentran también restos de un pequeño asentamiento indígena llamado Berlín. Hoy las bellezas naturales que nos ofrece el Cañón del Sumidero pueden ser admiradas gracias a la construcción de la presa hidroeléctrica de Chicoacén, que ha convertido tranquilo el cauce del río Grijalva. Anteriormente, el Grijalva era un río con rápidos y la zona del Sumidero inhóspita y casi impenetrable. Diversas expediciones intentaron desde el siglo pasado llegar a sus entrañas, pero no fue sino hasta el 8 de abril de 1960, cuando jóvenes exploradores tuxtlecos, quienes se hacían llamar Club de Exploradores del Pañuelo Rojo, lograron la hazaña de desentrañar los misterios que escondía el Cañón del Sumidero. Nuestro recorrido por el Cañón del Sumidero termina en el embalse de la presa de Chicoacén, donde podemos admirar la inmensa cortina de 260 metros de altura. Hemos realizado un recorrido por Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Ciudad que para llegar a ser el centro político, económico y social de esta entidad, vivió en 1892 uno de sus momentos históricos más relevantes. Hace 100 años, el entonces gobernador del estado de Chiapas, Emilio Rabasa, traslada los poderes de la ciudad de San Cristóbal Las Casas a Tuxtla Gutiérrez. Diversas fueron las causas que determinaron este momento en el desarrollo y la historia de Tuxtla Gutiérrez y el estado de Chiapas. Efectivamente, el 11 de agosto se emite por parte del gobierno del estado, encabezado por Emilio Rabasa, el decreto mediante el cual se da carácter de definitividad a Tuxtla Gutiérrez como capital del estado. Sin embargo, el antecedente inmediato es que el 1 de agosto el gobernador, estando en la antigua sede que era San Cristóbal, solicita
un permiso temporal al Congreso del Estado para trasladar justamente, reitero, temporalmente la capital a Tuxtla Gutiérrez. Evidentemente, de manera inmediata, él comienza a tomar medidas para que la definitividad de la capital sea posible, y el propio 5 de junio, ordena a todas las dependencias del gobierno estatal que se trasladen a la capital, por lo cual a partir del 8 de junio de ese año de 1892 comienza a operar la capital de facto, digamos, todavía sin un marco legal, Tuxtla Gutiérrez. Entonces el decreto del 11 de agosto es el que ya de algún modo provee de legalidad a esta medida. La razón básica por la cual la maniobra se hizo así fue que el traslado no fue una cosa fácil. El traslado implicaba de algún modo el enfrentamiento entre dos formas distintas de concebir el desarrollo chiapaneco en ese tiempo. Por un lado, una burguesía local de San Cristóbal bastante conservadora, que defendía a ultranza sus intereses, y por otro lado una burguesía nueva, pujante, que estaba conformada por hacendados que de algún modo estaban dando un giro a la situación económica estatal. Sobre la odisea de los poderes de San Cristóbal a Tuxtla se han emitido diversas opiniones, algunos rumores que guarda todavía la memoria colectiva ya hasta aparecen en algunos historiadores. Pero efectivamente hay que dividirlo en dos aspectos. Uno, lo que cuenta la leyenda, y otro, lo que es la historia. Respecto a la leyenda, se dice que el entonces joven Emilio Rabasa era diputado local por aquella región y era también director del Instituto de Ciencias y Artes de San Cristóbal de las Casas, pero que este profesionista no recibía la atención que merecía pues su cargo, y le decepcionaba que no encontrara pues el apoyo a su trabajo y a sus ideas. Ese es un punto. Otro punto y otra leyenda consiste en que al tomar posesión en 1891 de su cargo como gobernador, organizó un baile, invitó a los principales personajes de San Cristóbal de las Casas, y se cuenta que a la hora del baile no llegó ningún lascasense, que Rabasa se tuvo que conformar con la asistencia de sus funcionarios y de los empleados menores, ¿verdad? Esa es la segunda leyenda. Y la tercera leyenda consiste en que, como el gobierno atravesaba por una crisis económica, porque las contribuciones eran muy exiguas, ¿verdad? Entonces se tuvo necesidad de hacer un préstamo al comercio lascasense, pero ningún comerciante de San Cristóbal de las Casas le quiso prestar un centavo. Entonces vino a Tuxtla Gutiérrez y planteó el problema a los comerciantes. Entonces el español Pedro del Cueto le facilitó el dinero que necesitaba y le dijo que si necesitaba más, podría dar la cantidad que quisiera. Entonces, hasta ahí la leyenda, ¿verdad? Ahora, históricamente, se sabe que don Emilio Rabasa había estudiado la topografía de las dos ciudades, la situación urbanística de ambas poblaciones, y había llegado a la conclusión de que los caminos más accesibles para unir Chiapas con el resto de la República era partiendo de Tuxtla Gutiérrez y no de San Cristóbal de las Casas. 100 años más en la historia. 100 años más que llevan a un pasado rico en tradiciones, en cultura, y que determinan lo que ahora es Tuxtla Gutiérrez, ciudad centenaria, capital del estado de Chiapas. Actualmente yo veo que el progreso de Tuxtla Gutiérrez ya es incontenible, que ya después de los 100 años que hemos vivido como una metrópoli que se venía haciendo, ¿verdad? Ya actualmente
estamos en una nueva etapa, en una etapa que pudiéramos decir Tuxtla de la modernidad. Entonces se han superado ya las remodelaciones del primer cuadro de la ciudad, ya se han derrumbado algunos edificios que eran del pasado, del siglo XIX, y ahora en pleno siglo XX, y en el umbral ya del siglo XXI, contemplamos un Tuxtla nuevo, un Tuxtla que se va a colocar a la altura de las demás capitales de la República. Y cae la noche en una ciudad que tiene 100 años como capital. Mañana, el inicio de un centenario más.